Su olor, esa mezcla embriagadora de plástico nuevo, tapicería fresca y algo vagamente parecido a ambición, fue lo primero que me impactó. Pasé la mano por el tablero fresco y liso de mi auto nuevo, la pintura azul polvo de estrellas brillando bajo el débil sol de la tarde. Mi auto. Mío. Después de 10 años de trabajar hasta el cansancio, de ahorrar y escatimar, de anteponer las necesidades de los demás a las mías, esta hermosa máquina finalmente era inequívocamente mía. Me llamo Lexi, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, había hecho algo exclusivamente para mí. Me recosté en el asiento del conductor, el cuero suspirando suavemente. Esto no era solo un auto, era una declaración de independencia de 4 ruedas. Pensé en todas las veces que había entregado mis ahorros. Estaba la oportunidad de inversión para papá que fracasó, costándome casi $5,000. Entonces caí, mi hermano menor, necesitaba que le pagaran el alquiler solo por esta vez, una frase que se repitió como un disco rayado durante 6 meses. Y mamá, mamá, siempre tenía una razón por la que mi sueldo servía más para arreglar la gotera, pagar una lavadora nueva o cubrir una factura inesperada. Siempre con el suave y culpable recordatorio de que la familia se apoya en la familia. Yo era el cajero automático de la familia, la red de seguridad confiable, siempre ahí para ayudarlos. Pero este coche, esto era diferente. Esto era para Lexi. Mi teléfono vibró en el bolsillo y miré el identificador de llamadas, mamá. Se me formó un pequeño nudo en el estómago, una opresión familiar. Casi dejé que saltara el buzón de voz, queriendo disfrutar un poco más del brillo de mi coche nuevo, pero la segunda llamada llegó inmediatamente después. Normalmente significaba urgencia. Hola mamá, respondí, intentando mantener la alegría en mi voz. Lexi, gracias a Dios. Necesitamos que vengas ahora mismo. Es una emergencia. Su voz estaba tensa, con un pánico forzado que conocía demasiado bien. Una emergencia. ¿Qué pasa? ¿Están todos bien? Ven, Lexi, ya. Y trae a tu padre contigo si ya ha vuelto del trabajo. No volvía, conocía su horario. Papá no vuelve hasta dentro de 1 hora. ¿Qué ha pasado? Soy Kai, dijo con la voz entrecortada. Por favor, date prisa. El nudo en el estómago se me hizo un puño. Caí. Siempre era Kai. Conduje mi precioso coche nuevo, el que había tenido exactamente 7 horas antes, hasta casa de mis padres. Una creciente sensación de temor eclipsaba la euforia anterior. Estaban todos allí cuando entré, mamá, papá, a quien debieron llamar temprano, y caí. Mamá se secaba los ojos con un pañuelo, con el rostro convertido en una máscara de tristeza teatral. Papá estaba de pie junto a la chimenea, con aspecto sombrío y evitando mi mirada, su postura pasiva habitual cuando mamá estaba en una misión. Kyle estaba desplomado en el sofá, pálido y con un aspecto realmente miserable, lo cual, para ser justos, no era del todo inusual en él cuando no se salía con la suya. Lexi, gracias a Dios que estás aquí, empezó mamá con voz temblorosa. Es Kyle. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa?, pregunté, mirando a mi hermano, que se miraba las manos. Necesita una cirugía de emergencia, cariño, dijo mamá con voz entrecortada, con lágrimas en los ojos. Una muy grave. Los médicos dijeron. Es urgente. Papá se aclaró la garganta. Muy urgente. Lexi, se me encogió el corazón. Una cirugía para... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Kyle murmuró algo sobre una enfermedad rara y complicaciones repentinas. Todo era increíblemente vago. Mamá dio un paso adelante y me tomó las manos, su agarre era sorprendentemente fuerte. No tenemos dinero, Lexi. Ya sabes cómo son las cosas. Lo hemos buscado todo, lo hemos intentado todo. Sus ojos, enrojecidos y suplicantes, se clavaron en los míos. Ese coche nuevo tuyo, tendrás que venderlo. Las palabras me impactaron. ¿Vender mi coche? ¿El que acabo de comprar? ¿El símbolo de mi libertad ganada con tanto esfuerzo?
¿Qué? Mamá, acabo de. Solo es un coche. Lexi gritó, alzando la voz. La familia es más importante. Tu hermano necesita esto. Necesitamos que lo hagas por él, por nosotros. Caí levantó la vista entonces, con los ojos muy abiertos y llenos de una desesperación cuidadosamente elaborada. Por favor, Lexi, no sé qué más hacer. Papá finalmente habló de nuevo, con la voz grave. Es la única manera, cariño. Los médicos necesitan el pago por adelantado para este tipo de procedimiento. Miré del rostro surcado de lágrimas de mi madre al solemne asentimiento de mi padre ante la patética expresión de Caí. El aire en la habitación estaba cargado de expectación, con el peso tácito de años de mi sumisión. Era una actuación perfectamente orquestada, y yo era el público involuntario, el donante designado. La vida de tu hermano está en juego, gimió mamá, agarrándose el pecho como si fuera a desmayarse. La familiar culpa me oprimió el corazón, sacándome el aire de los pulmones. ¿Vender mi coche, mi precioso coche nuevo por Caí? ¿De nuevo, lo haría? La pregunta tácita flotaba pesada en el aire, sus ojos clavados en mí, esperando. No pude dormir esa noche. Di vueltas en la cama, la súplica llorosa de mamá resonando en mis oídos. La vida de tu hermano está en juego. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pintura azul polvo de estrellas, sentía el suave volante, y entonces la imagen se hacía añicos, reemplazada por el rostro pálido de Caí. La presión empezó antes del amanecer. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de mamá, pensando en ti, cariño. Sé que harás lo correcto. Te quiero. Besos y abrazos. Le siguió otro una hora después. Caí tuvo una noche difícil. Estoy muy preocupado. Entonces papá intervino. Lexi, tu madre está fuera de sí. Tenemos que resolver esto rápido. Finalmente respondí con un mensaje genérico. Necesito tiempo para pensar. Es mucho. Mamá llamó al instante. ¿Tiempo, Lexi? ¿En qué hay que pensar? Es Caí, tu hermano. Lo sé, mamá. Es solo que, es una decisión importante. Vender mi coche. O sea, lo acabo de comprar. Un coche se puede reemplazar. Tu hermano no puede. Espetó, con la desesperación en la voz ahora teñida de impaciencia. Contamos contigo. Más tarde esa mañana, fui a su casa, aparentemente para hablar de cosas. Caí estaba en la sala, cambiando de canal, con un tazón de cereal en el regazo. Parecía sorprendentemente normal. Hola, dije con voz monótona. Oh, hola, Lexi, murmuró, sin levantar la vista del televisor. Mamá dijo que vendrías. ¿Cómo te sientes? Pregunté, intentando parecer preocupada, intentando reprimir el resentimiento que ya se acumulaba. Empezando a burbujear, no muy bien, dijo, mirándome por fin. Todo esto es una pesadilla. Hizo una mueca demasiado dramática al moverse en el sofá. ¿Y qué es exactamente esta condición? Mamá estaba bastante disgustada, no entendía todos los detalles. Él hizo un gesto vago con la mano. Oh, es complicado. ¿Algún problema interno raro? El doctor Peterson dijo que es agresivo. ¿El doctor Peterson? ¿Ese especialista? Sí, un tipo excepcional. Mamá lo encontró. Tomó un gran bocado de cereal. Para un hombre que se enfrentaba a una cirugía de emergencia por una enfermedad rara y agresiva, su apetito parecía bastante abundante. Cuando volvió a la televisión, lo vi solo por una fracción de segundo cuando pensó que no lo estaba mirando directamente, una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Se desvaneció tan rápido como apareció, pero la vi. Se me revolvió el estómago. Me fui poco después, con la imagen de esa sonrisa dando vueltas en mi mente. Necesitaba hablar con alguien que no estuviera emocionalmente involucrado, alguien que pudiera ver las cosas con claridad. Llamé a Serenity, mi mejor amiga. Serenity, estás libre para hablar. Para ti, Lexi, siempre. ¿Qué pasa?
Te desahogas. Lo solté todo, el coche nuevo, la repentina reunión familiar, la exigencia de venderlo para la cirugía de urgencia de Kai. Hubo una larga pausa al otro lado. «Wow», dijo Serenity por fin, «wow». Una cirugía de urgencia que, convenientemente, cuesta exactamente un coche nuevo. Ya sé, suena mal cuando lo digo así, pero mamá estaba tan disgustada y Kai parecía, Lexi, interrumpió Serenity con suavidad, cuando no ha necesitado Kai que lo rescataran. Y cuando tu mamá no ha podido llorar cuando se lo pides para conseguir lo que quiere de ti. Lo siento, pero esto es un asco. ¿Qué tipo de cirugía es? ¿Qué hospital? ¿Qué médico? En concreto, ¿te enseñaron algún documento, algún informe de diagnóstico? Pues no, admití. Todo pasó muy rápido. Kai dijo que era una enfermedad rara. El doctor Peterson, mamá lo encontró. ¿El doctor Peterson? Repitió Serenity. Lexi, tienes que hacer más preguntas específicas. No te quedes callada otra vez. Este es tu coche, tu dinero, tu vida que pusiste en espera por ellos incontables veces. Si es real, bien, pero si no lo es. Sus palabras resonaron, confirmando la pequeña duda que la sonrisa de Kai había sembrado. Tienes razón, dije, con una nueva determinación endureciéndose en mi voz. Necesito saber más. Decidí volver a casa de mis padres, armada con el consejo de Serenity. Preguntaría el nombre completo del médico, el hospital, detalles sobre la condición. Mientras caminaba por el camino de entrada, oí la voz de mamá a través de la ventana entreabierta del salón. Estaba al teléfono, en un tono susurrante pero urgente. Sí, todo va según lo previsto, decía. Me quedé paralizada, con la mano a medio camino del timbre. Está un poco indecisa, pero se le pasará. Siempre lo hace. Una pausa, luego, no te preocupes por eso. Cíñete a la historia, Kai. Ya casi está. Se me heló la sangre. ¿Kai? Estaba hablando con Kai. Debió de oír mis pasos en el porche porque su voz cambió bruscamente. Oh, me tengo que ir, cariño. Hablamos luego. Clic. Empujé la puerta lentamente. Mamá estaba allí de pie, con el teléfono en la mano y una expresión de nerviosismo en el rostro. Lexi, yo, no te oí. Pasa. ¿Con quién hablas? Mamá, pregunté con una voz sorprendentemente firme. Oh, solo una vieja amiga, dijo demasiado rápido, evitando mi mirada. Me estaba poniendo al día. Pero la había oído. Cíñete a la historia, Kai. La semilla de la duda no brotó sin más, se disparó como la mala yerba, sus raíces se enroscaron en mi corazón. Cíñete a la historia, Kai. Las palabras se repetían en mi cabeza, un círculo vicioso. ¿Una vieja amiga? No, mi madre era una mentirosa terrible cuando la pillaban desprevenida. Ese tono conspirativo y silencioso se reservaba para los planes familiares, que solían implicar cómo sacar a Kyle de su último lío. Esta vez, yo era el lío que intentaban arreglar con el dinero de mi coche. No la confronté entonces, ¿qué sentido tenía? Simplemente lo negaría, lloraría y me volvería en mi contra, convirtiéndome en el villano por dudar. Ella, por no confiar en mi propia familia. En cambio, una fría claridad se apoderó de mí. Si tenían una historia, necesitaba encontrar la verdad. Esa noche, me senté frente a mi portátil, el brillo de la pantalla iluminaba mi rostro decidido. Doctora Peterson, había dicho Kyle, un tipo excelente. Empecé a buscar en internet, Dr. Peterson, enfermedades internas raras, Dr. Peterson, especialista en cirugía, nuestra ciudad. Aparecieron páginas y páginas de médicos llamados Peterson, pero ninguno especializado en nada remotamente parecido a la vaga descripción de Kyle. Probé variaciones, añadiendo enfermedades agresivas, cirugía interna de emergencia. Nada. Era como buscar un fantasma. La frustración me carcomía.
Si este doctor Peterson era tan famoso, ¿por qué era imposible encontrarlo? A menos que no existiera, o al menos no en el contexto que Caí y mamá vendían. Me recosté, pensando, ¿qué más sabía yo? Caí siempre estaba metido en algo, algún nuevo plan para hacerse rico rápidamente, alguna obsesión pasajera. Últimamente, había estado inusualmente callado sobre sus actividades, lo que en retrospectiva era una señal de alerta. Entonces recordé algo. Hace unas semanas, durante una rara cena familiar a la que asistí, había estado pegado a su teléfono, navegando sin parar. Había vislumbrado aguas turquesas y playas de arena blanca. ¿Qué miras, Caí?, pregunté. Oh, nada, solo cosas de viaje, murmuró rápidamente, guardándose el teléfono en el bolsillo. ¿Cosas de viaje? Era una posibilidad remota, pero se me estaban acabando las ideas. Abrí su perfil público en redes sociales, que apenas usaba. No era un aficionado a publicar, solo fotos viejas del instituto y algunos memes compartidos. Pero entre sus páginas de me gusta, una me llamó la atención. Era reciente, Bali Dreams Luxury Villas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Bali? Eso estaba muy lejos de una cirugía de emergencia en nuestra ciudad. La curiosidad, ahora ardiente, me impulsó aún más. Miré su lista de amigos. No había añadido a nadie nuevo en siglos, pero había una incorporación reciente, Marco, el jetsetter, Díaz. Hice clic en el perfil de Marco. Estaba repleto de fotos de lugares exóticos, testimonios de clientes satisfechos y anuncios de experiencias de viaje a medida. Marco era un agente de viajes especializado en paquetes de lujo de alta gama. Se me cortó la respiración. Esto no podía ser una coincidencia. ¿Bali? Una agencia de viajes de lujo. Revisé las publicaciones públicas de Marco. Busqué con la mirada cualquier conexión con Caí. Eran principalmente promociones de viajes genéricas. Entonces lo vi, una publicación de hace una semana que mostraba una impresionante villa en Seminyak, Bali. ¿Quién está listo para el paraíso? Plazas limitadas disponibles para nuestro exclusivo paquete Bali Bliss. Y allí, en la sección de comentarios, casi enterrado bajo una docena de consultas, había un comentario de Caí. Se me heló la sangre. Era un comentario borrado, pero la plataforma tenía esa molesta función donde a veces se podían ver versiones en caché si eras rápido o tenías suerte, y yo la tuve. Claro como el agua, contando los días. Esto va a ser épico. ¿Qué ganas, Marco? La fecha del comentario era de hacía 5 días, justo 2 días antes de que mamá me llamara para hablar de la cirugía de emergencia de Caí. Me quedé mirando la pantalla, con las palabras borrosas. Contando los días, no para una operación que me salvara la vida, ni para la recuperación, sino para un viaje épico a Bali. Las piezas encajaron con un golpe sordo y espantoso, la enfermedad vaga, el médico inexistente, la repentina necesidad de una gran suma de dinero. No era para una cirugía, eran para unas vacaciones de lujo. Me invadió una oleada de náuseas. Mi propio hermano, mi propia madre, posiblemente también mi padre, intentaban engañarme para que financiara las lujosas vacaciones de Caí vendiendo lo único que me había comprado después de años de rescatarlos. La pura audacia, la manipulación a sangre fría, era asombrosa. La culpa que había sentido, las noches sin dormir, la preocupación, todo fabricado, todo una mentira. Contando los días. Esto va a ser épico. Las palabras de Caí me quedaron grabadas en la mente, Bali, no una cama de hospital. Su crueldad despreocupada, su flagrante indiferencia hacia mí, hacia mis sacrificios, me recorrieron un escalofrío de rabia. Ya no se trataba solo de un coche, se trataba de años de ser su refugio, su recurso inagotable, su tonto. El comentario sobre Bali fue condenatorio, pero necesitaba más. Necesitaba entender el porqué. ¿Por qué esta elaborada farsa? Caí era irresponsable, sí, pero este nivel de engaño, involucrando a mamá tan profundamente, se sentía más grande.
Pensé en todos los préstamos que le había dado a Kyle a lo largo de los años, problemas con el coche, falta de dinero en el alquiler, facturas inesperadas. Cada vez, una excusa vaga, una súplica desesperada. Cada vez, había desembolsado el dinero, diciéndome que era la última vez. ¿Cuánto le había dado en total? La idea me dio asco. Mi mente daba vueltas. ¿Dónde guardaría Kyle la información financiera? Era conocido por su desorganización y su descuido. Entonces recordé el almacenamiento en la nube compartido por la familia. Mamá lo había configurado hacía años para compartir fotos, pero todo el mundo había arrojado archivos al azar allí. Kyle lo usaba especialmente como cajón de basura digital. Era una apuesta arriesgada, pero merecía la pena echarle un vistazo. Inicié sesión, con los dedos revoloteando sobre el teclado. La nube era un desastre de fotos de vacaciones antiguas, informes escolares escaneados e instaladores de software obsoletos. Navegué hasta la carpeta de Kyle, un caos de archivos mal nombrados. Empecé a abrir documentos al azar, ensayos viejos, fotos borrosas de conciertos. Entonces lo vi, una carpeta titulada Estados de cuenta. El corazón me latía con fuerza. Dentro, había varios archivos PDF, recientes. Extractos de tarjetas de crédito. Kyle debió haberlos guardado en la nube y olvidado, o tal vez pensó que nadie los miraría. Abrí el más reciente. La pantalla se llenó con una larga lista de transacciones. Recorrí la página con la mirada y entonces las vi, un cargo tras otro a nombres que reconocí vagamente como casinos en línea, Royal Flash Casino, Spin City, Slots, Lucky Bet Online. Cantidades considerables, cientos, a veces miles, en un solo día. El saldo al final del extracto era una cifra asombrosamente negativa, de casi 5 cifras. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Apuestas. Estaba apostando a lo grande. El dinero de la cirugía de emergencia no era para un procedimiento médico, y claramente no era solo para un viaje a Bali. Era para cubrir enormes deudas de juego. El viaje probablemente era su retorcida idea de recompensa por, ¿qué? ¿Por estafar con éxito a su propia hermana? La ira que había estado latente ahora se desbordaba. No era solo un derecho, era una adicción peligrosa, y estaban intentando hacerme pagar por ello, literalmente. Al día siguiente, vi a Kyle holgazaneando en el porche cuando dejé el correo para mis padres. Decidí tantear el terreno. Oye, dije con voz tranquila. En cuanto al fondo para la cirugía, estaba pensando que, en lugar de vender el coche directamente, tal vez podría considerar un préstamo personal. Podría ser más rápido y menos complicado que encontrar un comprador de inmediato. Levantó la cabeza de golpe. Su mirada, normalmente perezosa e indiferente, de repente se volvió aguda y alerta. ¿Un préstamo? ¿Por qué harías eso? Vender el coche es fácil. Mamá y papá dijeron que era la mejor manera. Sí, pero los préstamos también pueden ser rápidos, insistí. El banco necesitaría algunos detalles, por supuesto, el nombre del hospital, el procedimiento exacto, los costos detallados, ya sabes, el papeleo. Kyle se puso de pie de golpe, palideciendo. No, bancos, Lexi. Tardará demasiado. El papeleo tiene sus complicaciones. Es un caso especial. Solo vende el coche. Véndelo rápido. No te compliques. Estaba visiblemente agitado, casi frenético. Casi corrió adentro. Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Le aterraba que alguien lo mirara demasiado de cerca, cualquier escrutinio oficial. Esa noche, impulsado por una furia fría, volví a la nube, a la carpeta de extractos de Kyle. Rebusqué más, abriendo archivos antiguos, cualquier cosa que pudiera darme una visión más completa. Y entonces lo encontré, guardado en una subcarpeta llamada Documentos de viaje. No era una declaración, sino algo más, una confirmación por correo electrónico guardada como PDF. Se me cortó la respiración. Era un itinerario de viaje con todos los gastos pagados,
2 billetes de ida y vuelta en clase business a Denpasar, Bali, 2 semanas de estancia en el Bali Dreams Luxury Villas, el mismo sitio que le había gustado en redes sociales. Fecha de salida, la semana después de su supuesta operación de urgencia. ¿Y el segundo billete? No era para mamá ni para papá, era para alguien llamada Chloe. Yo no conocía a ninguna Chloe. 2 billetes, deudas de juego, unas vacaciones de lujo para 2, todo dependía de la venta de mi coche. La audacia, pura y calculada, me dejó sin aliento. No era solo una mentira, era un meticuloso. Yo era el objetivo. 2 billetes a Bali para Kai y una misteriosa Chloe. La imagen de ellos descansando junto a una piscina privada, bebiendo cócteles comprados con mi dinero mientras yo me quedaba sin coche y traicionado, me provocó una nueva oleada de náuseas. Las deudas de juego explicaban la desesperación por conseguir dinero, pero el viaje a Bali era un derecho puro y duro. ¿Y mamá, cuánto se había metido en esto? Cíñete a la historia. Caí. Sus palabras resonaron. Ella lo sabía, tenía que saberlo. Recordé una conversación del año pasado. Un primo lejano se había metido en problemas financieros en el extranjero, y mamá estaba sorprendentemente bien informada sobre las complejidades de transferir grandes sumas de dinero internacionalmente. Tienes que tener cuidado con los códigos de transferencia, Lexi, dijo sabiamente, y los datos bancarios del destinatario deben ser exactos. En ese momento, no le di importancia. Ahora, parecía escalofriantemente relevante. Necesitaba estar seguro. Decidí tenderle una pequeña trampa a mamá. A la mañana siguiente, la llamé. Mamá, hola. He estado pensando más en el coche, comencé, intentando sonar vacilante, conflictuado. Ay, Lexi, gracias a Dios. Su alivio era palpable. ¿Ya te decidiste? Tenemos que avanzar con esto. Bueno, estaba hablando con mi banco, mentí con naturalidad sobre un préstamo. Como le comenté a Kai, dijeron que podrían acelerarlo, pero necesitan mucha información, los códigos quirúrgicos específicos, el departamento de facturación internacional del hospital, una carta del Dr. Peterson. Silencio al otro lado, luego la voz de mamá, tensa y forzada. ¿Un préstamo, Lexi? Te dije que no es buena idea. Es demasiado complicado. Compartir ese tipo de datos médicos con los bancos conlleva problemas de privacidad. ¿Problemas de privacidad? Mamá, es un procedimiento estándar para préstamos médicos. Necesitan verificar. No. Me interrumpió con voz cortante, casi presa del pánico. Para nada. No involucres a los bancos, Lexi. Solo lo retrasarás todo, crearás burocracia. Nos encargaremos de todos los detalles con la clínica. Solo necesitas conseguir el dinero de la venta del coche. Nos encargamos del resto. Es mejor así. Más limpio. ¿Más limpio? Repetí, con un nudo de frío en el estómago. ¿Qué quieres decir con más limpio? Simplemente más sencillo, cariño. Créeme. Sabemos lo que hacemos. Su pánico prácticamente gritaba por el teléfono, desesperada por mantener a los bancos y a cualquier supervisión oficial lejos de esta cirugía. ¿Confiar en ella? La ironía era un trago amargo. Después de colgar, la casa se sentía sofocante. Necesitaba aire y necesitaba más respuestas. Mamá estaba claramente involucrada en el viaje a Bali, al menos hasta cierto punto, pero ¿cuán involucrada? Recordé que a veces usaba la vieja tableta de papá para buscar recetas o jugar. Papá ya casi no la usaba, y Kai a veces la tomaba prestada, siendo notoriamente descuidado con sus propios dispositivos. Tal vez, solo tal vez, mamá la había usado para algo relacionado con esto. Encontré la tableta en la encimera de la cocina, debajo de una pila de correo. La encendí, fue directo a la pantalla de inicio, sin contraseña. Abrí la aplicación de correo. La cuenta de papá estaba iniciada, pero había otro icono para el correo de mamá. Le di una patada, mi corazón latía con fuerza.
Su bandeja de entrada estaba llena principalmente de boletines y promociones de tiendas. Escribí Bali en la barra de búsqueda, y allí estaba, una cadena de correos electrónicos entre Julia Davis, mi madre, y Marco, el jetsetter, Díaz. Me temblaban las manos al abrir el primero. Era de Marco, con fecha de hacía 3 semanas, en relación con la consulta sobre el paquete Bali Bliss. La respuesta de mamá decía: gracias, Marco. El paquete suena maravilloso. Mi hijo está muy emocionado. Podemos hablar de las opciones de pago. Un depósito ahora y el saldo en, digamos, 4 semanas. La respuesta de Marco describía los planes de pago. Mamá había respondido, confirmando que se encargaría del depósito. Había más correos electrónicos en los que se hablaba de preferencias de vuelos, mejoras de categoría de la villa, le gustaría la que tuviera piscina infinita privada, si era posible, y restricciones dietéticas para el señor Kyle Davis y su invitado. Revisé los mensajes, cada palabra era una nueva puñalada de traición. Ella no solo estaba al tanto, ella lo estaba facilitando activamente, reservando sus vacaciones de lujo, discutiendo planes de pago, asegurándose de que tuviera la piscina infinita, todo mientras se preparaba para chantajearme emocionalmente para que la financiara con una emergencia médica inventada. La furia fría que había sentido antes ahora tenía un borde afilado de dolor. Esta era mi madre. Sentí que iba a vomitar. Cerré la aplicación de correo electrónico, mi mente dando vueltas. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudieron los dos hacerme esto? Papá, ¿solo estaba siguiendo pasivamente, o también estaba involucrado? Su silencio, sus graves asentimientos, eran parte del acto. Casi lo pierdo. Cuando estaba a punto de dejar la tableta, sonó una notificación, un mensaje de texto, no al número de mamá, sino al de papá, que todavía estaba vinculado a la aplicación de mensajería de la tableta. Kyle a menudo usaba la tableta de papá para enviar mensajes de texto si su propio teléfono estaba muerto o sin crédito. La abrí. Era de papá, enviada a Kyle hacía apenas 2 días, el día después de la reunión familiar: tu madre y yo hemos arreglado las cosas con Henderson. El dinero del coche debería cubrir el resto y el viaje. No lo arruines. Henderson. Recordaba vagamente que Kyle había mencionado ese nombre en relación con un malentendido hacía unos meses. Un acreedor, probablemente un corredor de apuestas. Arreglando las cosas. El dinero del coche debería cubrir el resto y el viaje. Mi padre, no solo un facilitador pasivo y silencioso, era un participante activo. Sabía de las deudas de juego. Sabía del viaje. Sabía que toda la cirugía de emergencia era una mentira. Él y mamá estaban juntos en esto, orquestando todo el maldito asunto. El manto del acuerdo silencioso no era solo complicidad, era una tapadera para una intriga activa y calculada. La familia que creía tener, los padres que creía que, a pesar de todo, me amaban, se habían ido, reemplazados por estos extraños fríos y manipuladores. No lo arruines, las palabras de papá a Kyle, la última y brutal pieza del rompecabezas encajada de golpe. No eran solo mamá y Kyle, eran los tres, un frente unido de engaño, conmigo como su objetivo, su alcancía. La informalidad de su mensaje, arreglando las cosas con Henderson, como si hablaran de una pequeña reparación doméstica, fue lo que me destrozó. El dolor que había sentido por la traición de mamá ahora abarcaba. Había convertido a mi padre en un dolor profundo donde antes había respeto y afecto. Pero debajo del dolor, algo más se agitaba, una calma escalofriante, la clase de calma que llega cuando has tocado fondo y te das cuenta de que la única salida es levantarte y superar a cualquiera que intente detenerte. Creyeron que podían jugar conmigo, manipularme con lágrimas de cocodrilo y emergencias inventadas una última vez. Se equivocaron. Pasé los 2 días siguientes reuniendo meticulosamente mi munición. Mi apartamento se transformó en una sala de guerra. Tomé capturas de pantalla del comentario presumido de Kyle en la página de Marco de jetsetter, la página web de la villa de lujo Valley Dreams y la versión en caché de su publicación eliminada. Imprimí los extractos de la tarjeta de crédito de la nube compartida, destacando los cargos del casino.
Fotografié cuidadosamente el intercambio de correos electrónicos entre mamá y Marco en la tableta de papá, asegurándome de que las fechas y los datos del remitente fueran nítidos, y el mensaje de texto de papá a Kai. Tomé varias fotos desde diferentes ángulos para asegurarme. Cada prueba era un clavo en el ataúd de sus mentiras. La serenidad me invadió, con los ojos muy abiertos, mientras colocaba la prueba irrefutable sobre mi mesa de centro. Lexi, esto es, no tengo palabras, susurró, cogiendo la impresión del correo electrónico de mamá sobre la piscina infinita. Son increíbles. Cuéntamelo, dije con voz desprovista de emoción. Han convocado otra reunión familiar para el sábado en su casa. La tía Olive y el tío Pierre van a estar allí. Serenity arqueó una ceja. ¿Refuerzos? ¿Intentan avergonzarte públicamente para que obedezcas? Exactamente. Creen que pueden acorralarme, usar a mi familia para presionarme a vender el coche y entregar el dinero, sin más preguntas. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Serenity, aunque sus ojos ya reflejaban una chispa de anticipación. Me conocía. Una pequeña sonrisa fría se dibujó en mis labios. Voy a asistir y les daré mi respuesta final. Serenity sonrió. Oh, esto va a ser bueno. Necesitas una presentación, algo innegable. Juntas organizamos las pruebas. Escaneamos las impresiones y las fotos, creando una carpeta digital. Serenity, que era mucho más experta en tecnología que yo, me ayudó a instalar un pequeño proyector portátil. Había olvidado que lo tenía, una reliquia de una presentación universitaria. Lo probamos contra la pared de mi sala. Los correos y mensajes de texto condenatorios aparecían grandes e innegables. Perfecto, dijo Serenity, asintiendo con satisfacción. No hay manera de que se escabullan de esto. A medida que avanzaba la semana, mamá seguía presionándome con mensajes empalagosos. Cuento contigo, cariño. Kyle no está bien. Papá guardó silencio, probablemente pensando que su parte ya estaba hecha. Kyle, sin embargo, no pudo evitar regodearse un poco. La noche antes de la reunión programada, vibró mi teléfono, un mensaje de Kyle: espero que estés lista para hacer lo correcto mañana. No quiero decepcionar a mamá, papá ni a mí. El emoji del guiño era como un trapo rojo para un toro. Decepcionarlos. Oh, no tenían ni idea. Cogí la delgada carpeta que contenía copias impresas de las pruebas más cruciales. Metí mi bolso a mi lado y me miré en la ventana oscura. El dolor seguía ahí, un dolor sordo en el pecho, pero estaba eclipsado por una determinación férrea. Ya no era la hija hermosa y culpable, la habían matado. Lo que allí estaba ahora era alguien que no reconocerían, alguien que estaba a punto de poner patas arriba a su mundo cuidadosamente construido. Oh, estoy lista, murmuré a la habitación vacía, con una sonrisa sombría en los labios. Estoy más lista de lo que jamás sabrás. La familia que lloraba era una ilusión. La familia a la que estaba a punto de enfrentarme era una panda de estafadores, y mañana el espectáculo por fin terminaría, mi espectáculo. El aire en la sala de mis padres era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La tía Olive estaba sentada en el sillón, con aspecto preocupado, palmeando de vez en cuando la mano de mamá. El tío Pierce estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Mamá, como era de esperar, ya se secaba los ojos con un pañuelo arrugado, con la voz temblorosa mientras relataba la valiente lucha de Kyle. Papá estaba a su lado, un pilar de apoyo solemne y silencioso, asintiendo con gravedad de vez en cuando. Kyle se recostaba en el sofá, intentando parecer agotado y preocupado, pero pude ver la impaciencia brillar en sus ojos. Solo quería terminar con esto para poder cobrar su dinero, mi dinero. Cumplieron con lo que se proponían, mamá soltando un monólogo sincero sobre la lealtad familiar, el sacrificio y cómo la sangre es más espesa que el agua. Fue una actuación digna de un premio, si es que se premiaba la manipulación emocional. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de culpabilización cuidadosamente elaborada, mamá se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Bueno, Lexi, cariño, dijo con voz suave y suplicante, lo has pensado.
¿En Caí? ¿En tu familia? ¿Harías esto por nosotros? ¿Venderás el coche? Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí, la expectativa era un peso físico. Era el momento, el espectáculo. Respiré hondo, dejando que el silencio se alargara un instante. Entonces mi mirada se cruzó con la de mamá, con mi propia expresión tranquila, casi serena. Sí, mamá, dije. Lo he pensado mucho, muchísimo. Y en el proceso, he descubierto algunas cosas. Un destello de inquietud cruzó el rostro de mamá. Caí se incorporó un poco. ¿Descubriste cosas?, preguntó papá, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir, Lexi? Bueno, dije, metiendo la mano en mi bolso y sacando el pequeño proyector, en lugar de solo decírtelo, ¿por qué no te lo enseño? Coloqué el proyector en la mesa de centro, lo apunté a la gran pared vacía frente al sofá y lo encendí. Las luces de la habitación ya eran tenues, creando el lienzo perfecto. La primera imagen que apareció en la pared fue una captura de pantalla de la página de redes sociales de Caí, con su comentario contando los días. Esto va a ser épico, resaltado en rojo bajo la publicación de Marco de Hetzeter en Bali. Un murmullo confuso recorrió la habitación. La tía Olive se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué es esto, Lexi?, preguntó mamá, con la voz repentinamente menos llorosa, más cautelosa. Ese, dije con voz clara y firme, es Caí. Expresando su entusiasmo por sus próximas vacaciones de lujo en Bali, publicadas pocos días antes de que anunciaran su cirugía de emergencia, Caí se puso de pie de un salto. ¿Qué demonios, Lexi? Eso está fuera de contexto. Es viejo. ¿De verdad, Caí? Hice clic en la siguiente imagen, el itinerario pagado por completo para 2 billetes de clase ejecutiva a Bali, con los nombres de Caí Davis y Chloe R claramente visibles, junto con las fechas de la estancia de 2 semanas en Bali Dreams Luxury Villas, con salida la semana después de su supuesta cirugía. Se oyeron jadeos en la sala. La tía Olive se llevó la mano a la boca, el tío Pierre se descruzó los brazos y su expresión se endureció. Bali, susurró la tía Olive, mirando de la pantalla a mamá y luego a Caí. El rostro de mamá palidecía rápidamente. Lexi, no entiendo qué intentas hacer. Oh, creo que sí, mamá, dije, haciendo clic de nuevo. La siguiente imagen era uno de los extractos de la tarjeta de crédito de Caí, con los cargos al Royal Flash Casino y a Spin City Slash marcados con un círculo, y el enorme saldo negativo resaltado. Aquí es donde realmente se necesita el dinero para la cirugía, ¿no? ¿Para cubrir las deudas de juego de Caí? El rostro de Caí se contorsionó de rabia. Revisaste mis cosas. Las dejaste en el cochecito familiar. Caí, respondí con frialdad, descuidado. Luego le enseñé los correos, la correspondencia de mamá con Marco, el jet set, sus preguntas sobre planes de pago para el viaje de Caí a Bari, su solicitud de la villa con piscina infinita privada. Mamá miraba fijamente la pared, boquiabierta como un pez. Parecía pálida. Papá parecía haber visto un fantasma, pálido y con la mandíbula desencajada. Julia, dijo la tía Olive, con la voz temblorosa de incredulidad. ¿Sabías de este viaje? ¿Ayudaste a reservarlo? Antes de que mamá pudiera balbucear una respuesta, hice clic en la última imagen, el mensaje de papá a Caí. Tu madre y yo hemos arreglado las cosas con Henderson. El dinero del coche debería cubrir el resto del viaje. No lo arruines. El silencio en la habitación era absoluto, salvo por la respiración entrecortada de mamá. La tía Olive parecía horrorizada, mirando a mi padre con los ojos abiertos y asombrados. El tío Pierre se negó con la cabeza lentamente, con una expresión de profunda decepción en el rostro. La suficiencia de Caí se había desvanecido por completo, reemplazada primero por pánico, luego por furia pura y sin adulterar. Se abalanzó sobre mí, con el rostro convertido en una máscara de rabia. Puta, gritó. Lo arruinaste todo. El tío Pierce se movió sorprendentemente rápido para un hombre de su tamaño, agarró el brazo de Caí y tiró de él hacia atrás. Ya basta, Caí, dijo mamá por fin,
con un tartamudeo entrecortado y patético. Lexi, ¿cómo pudiste? Somos tu familia. La miré fijamente a los ojos. Los años de resentimiento por haber sido utilizada y manipulada endurecieron mi mirada. No, dije con voz fría y terminante. No lo eres. Ya no. Me agaché, recogí las llaves del coche de la mesita de centro donde las había dejado antes y me enderecé. El tintineo de las llaves era el sonido más fuerte en la habitación aturdida. Esta, dije, levantando las llaves, es mi respuesta final. No esperé respuesta. Giré sobre mis talones y salí de aquella sofocante sala. En aquella casa llena de mentiras e ilusiones destrozadas, cada paso se sentía más ligero que el anterior. Detrás de mí, podía oír el estallido de los gritos incesantes de Caí, los sollozos histéricos de mamá y las exclamaciones de asombro de Oribe. Pero todo sonaba distante, como una emisora de radio mal sintonizada. Por fin estaba dejando atrás el clic de la puerta del coche al abrirse, era el sonido más dulce que jamás había oído. Me deslicé en el asiento del conductor, el olor a coche nuevo fue un bálsamo para mis nervios de punta. Al arrancar el motor, el suave zumbido me pareció una promesa de paz. Me aparté de la acera, sin mirar atrás ni una sola vez por el retrovisor. No había nada que quisiera ver. Una oleada de alivio abrumadora me invadió, tan potente que casi me mareó. Estaba hecho. La verdad había salido a la luz. No solo había salvado mi coche, me había salvado a mí misma. A esta ligereza le siguió rápidamente una punzada de tristeza, no por la gente que había dejado atrás en esa habitación, sino por la familia que siempre había deseado tener, la que solo existía en mis ingenuas esperanzas. Pero no había arrepentimiento, ni un ápice. El camino de vuelta a mi apartamento fue silencioso. Abrí las ventanas, dejando que el aire fresco de la tarde me azotara el pelo, llevándose los últimos vestigios de su toxicidad. Al llegar a casa, me preparé una taza de té y me senté, dejando que el silencio de mi propio espacio me envolviera. Me sentí bien, segura. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Era la tía Oribe. Lexi, querida, empezó con voz apagada. Solo quería llamar. ¿Estás bien? Sí, tía Oribe. Sorprendentemente bien, dije. ¿Qué pasó ayer? Todavía estoy en shock. Tu madre, tu padre y Caí, no tenía ni idea. Hubo una pausa. Pierce y yo nos fuimos poco después que tú. No fue agradable. Julia estaba fuera de sí, pero no de remordimiento, sino de furia por haberlos expuesto. Aarón parecía destrozado, y Caí, bueno, Caí era Caí. Me lo imagino, dije secamente. Lexi, continuó, con voz más suave, sé que esto debe ser increíblemente doloroso para ti, pero por si sirve de algo, hiciste lo correcto. Fuiste valiente. Sus palabras significaron más de lo que ella creía. Gracias, tía Oribe. Eso significa mucho. Seguimos siendo familia, Lexi. Si alguna vez necesitas algo. Te lo agradezco, dije, y de verdad que sí. Pero también sabía que necesitaba distancia, mucha. Durante las siguientes semanas, me fueron llegando fragmentos de información, sobre todo a través de Serenity, quien tenía un don para enterarse de los rumores familiares que la tía Olive era demasiado educada para compartir directamente. Las deudas de juego de Caí ya no eran un secreto, al parecer, habían llamado la atención de gente bastante desagradable. Resultó que Henderson no era el único al que debía. Sin el dinero de mi coche para rescatarlo, estaba en serios problemas. Al parecer, los acreedores lo perseguían, y el viaje a Bali con Chloe estaba definitivamente descartado. Bien. Mamá y papá se enfrentaban a sus propios problemas. La exposición pública en la reunión familiar había sido humillante. Habían quedado mal ante todos, especialmente ante la tía Olive y el tío Pierce, cuya buena opinión siempre habían valorado. La vergüenza social era, al parecer, inmensa, en términos económicos. Sin mis contribuciones, les costaba mucho ocultar el creciente desastre de Caí y su propio estilo de vida,
que ahora me daba cuenta de que había estado subsidiando durante años. El karma, pensé, podía ser algo hermoso. No escuché de ellos directamente, ni disculpas entre lágrimas, ni recriminaciones airadas, solo silencio. Y, sinceramente, el silencio fue un regalo. Me concentré en mí misma. Conduje mi coche, con las ventanillas bajadas y la música sonando, solo porque podía. Reencontré con amigos que había descuidado porque las emergencias familiares siempre tenían prioridad. Empecé un nuevo pasatiempo. Dediqué mi energía a mi trabajo y, por primera vez, sentí que mi sueldo era completamente mío. La venganza de exponerlos había sido innegablemente satisfactoria, pero la verdadera victoria fue esta: mi libertad, mi autoestima, mi vida recuperada. Mirando hacia atrás, no creo que alguna vez los perdone del todo, no de la forma en que la gente espera. El perdón, en este caso, se sintió como una invitación para que me volvieran a hacer daño. Pero encontré paz en la distancia, en los límites firmes que finalmente había erigido. A veces, romper lazos no es un fracaso, es un acto de profundo amor propio. Las consecuencias de su engaño finalmente los alcanzaron, y yo ya no estaba allí para amortiguar el golpe. Mi espejo retrovisor estaba despejado ahora.